Buenos días. Vamos por favor a Primera de Juan capítulo 4 versículo 18, versión Reina Valera 60. Primera de Juan capítulo 4 versículo 18, Reina Valera 60. Dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El nombre del tema es: el perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor echa fuera el temor. Hoy nos vamos a enfocar en el capítulo 4, todo el capítulo 4, para entender la relación que Juan nos enseña entre amor y temor. Este pasaje para mí, no sé para ti, durante muchos años fue completamente un misterio. No podía comprender con certeza cuál es la relación entre amor y temor que Juan enseña, porque si vamos a Lucas capítulo 12, versículo 4 al 5, vamos a Lucas 12, 4 al 5, dice: a ustedes, mis amigos, les digo que no teman a los que matan el cuerpo, pero después no pueden hacer más. Les voy a enseñar más bien a quién deben temer. Teman al que, después de dar muerte, tiene poder para echarlos al infierno. Sí, les aseguro que a él deben temerle. Así que en el Evangelio de Lucas nos dice que Jesús dijo que se debe temer a Dios, ¿verdad? No debemos temer a los que pueden hacer daño al cuerpo, a los que matan el cuerpo, pero debemos temer a Dios, que tiene poder para echarnos en el infierno. Pero en el pasaje inicial tenemos que Juan dice que el perfecto amor echa fuera el temor. De aquí surge la pregunta: ¿debo amar a Dios? La respuesta es sí. Bueno, si amo a Dios y ese amor echa fuera el temor, tengo un problema con la enseñanza de Jesús, de que debo temer a Dios, ¿verdad? Si juntamos los dos pasajes, el de Juan y el de Lucas, podríamos concluir que hay que temer a Dios, ¿verdad? Pero si lo amas, no deberías temerle. Así que se vuelve imposible darle sentido a estos dos pasajes juntos, parece una contradicción. Si realmente amamos a Dios, no debe de haber temor en nosotros, pero Jesús dice que debemos temer a Dios, así que todo parece indicar que Juan está contradiciendo lo que Jesús enseñó. Pero recordemos cuál es la definición de contradicción. Pongo este ejemplo porque muchísimas personas, creyentes y no creyentes, hablando de ateos, se encuentran pasajes como este y lo ponen en la lista de contradicciones bíblicas, ¿verdad? Y por ahí circulan supuestamente 3,000 y cacho de contradicciones bíblicas, y te encuentras cosas como estas. Y dices, bueno, aparentemente es una contradicción, ya que no podría ser cierto que ames a Dios y que le temas al mismo tiempo, ¿verdad? Pero una contradicción, la ley de no contradicción, que aparte de la lógica, es que no hay nada que sea y no sea al mismo tiempo y en el mismo sentido. Es decir, nada puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido. Si tú dices que el carro es azul y otra persona dice que el carro no es azul, al mismo tiempo tienes una contradicción lógica. Es imposible que sea y no sea azul. Pero yo lo he mencionado en otras ocasiones, para entender bajo la definición de contradicción, no nada más es en el mismo sentido, no nada más al mismo tiempo, sino tendría que ser en el mismo sentido. Yo puedo decir que soy padre y soy hijo al mismo tiempo. ¿Es una contradicción? No. Soy padre de mis hijos e hijo de mi padre. No puedo ser padre e hijo al mismo tiempo. Si quitamos la parte del sentido, sería una contradicción que yo diga que soy padre e hijo, porque no pude haber engendrado a mí mismo, o decir yo soy mi hijo. Pero si hablamos de sentido, en relaciones distintas, la relación entre mi padre y mi hijo me pone a mí en la posición de hijo. En la relación entre mi hijo y yo, pues me pone a mí en la posición de padre. Así que yo puedo ser padre e hijo sin ser contradictorio. En el caso de las palabras de Jesús,
¿Qué sentido pudiera estar usando para tratar de analizar lo que el apóstol Juan dice en su carta y determinar si realmente hay una contradicción o no? Para eso deberíamos ir primero al original. Cuando habla de temor en Lucas, nos habla de que no teman, más bien deben temer. Las palabras que aparecen como teman, temer, es el griego phobeo, que se traduce, según la concordancia Strong, como miedo, aterrorizar, huir o reverencia. Esta palabra phobeo viene de phobos, que se traduce como pánico, miedo, la causa del miedo o terror, según la concordancia Strong. Según el diccionario Helps, se traduce así: miedo o retracción, o sea, apartarse de alguien porque le temes. Dice el propio diccionario Helps, esta palabra tiene dos sentidos, positivo y negativo, y ambos se encuentran en la Escritura. Puede ser aplicado el temor como pánico, o puede ser aplicado como reverencia, que no tiene nada que ver con pánico. Cuando se habla del temor a Dios, es en sentido positivo, no habla de que le tengas pánico. Cuando se habla del temor relacionado a otra cosa, a los hombres, como dice Lucas 12:4, no teman a los que pueden matar el cuerpo, ahí es en sentido negativo, tenerle miedo, pánico a las personas que me pueden hacer un daño físico, sino más bien temer a Dios. Así que ese temor a Dios no es en sentido negativo, sino positivo. Entonces tenemos que, según el propio griego, el original, el temor a Dios es traducido como algo positivo. Ahora, cuando dice la Escritura que el perfecto amor echa fuera el temor, ¿en qué sentido nos habla? Debemos analizar esa parte para poder entender lo que Juan nos dice en el pasaje inicial. El objetivo no es resolver la contradicción, la vamos a resolver de paso. Pero el objetivo es entender qué significa que el amor perfecto echa fuera el temor. Porque ese es el tema que todo creyente debe comprender, ya que Juan nos va a enseñar en este capítulo que es uno de los procesos en la madurez cristiana. Es uno de los procesos que nos llevan a entender cómo debemos también imitar a Jesús. Así que vamos a entrar en el contexto y empecemos en el versículo 1. Primero de Juan 4, leamos del 1 al 3. Porque Juan nos da otra forma de detectar a los falsos maestros, a los falsos profetas. Dice, Primera de Juan 4, 1 al 3, Nueva Versión Internacional primero, dice: queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que este viene, en efecto, ya está en el mundo. Ahora, esto tiene que ver, lo del anticristo ya lo vimos durante temas pasados. Aunque la Escritura habla de un anticristo al final de los tiempos, el espíritu del anticristo ya está entre nosotros. Pero no creas que es el espíritu de esa persona, es decir, una especie de fantasma que anda ya entre nosotros. No, recordemos que la palabra espíritu en griego es pneuma, se traduce como viento. Y la palabra en griego, viento, describe lo que le llamamos al espíritu de la persona. Aquí nos podemos confundir mucho entre la doctrina del dualismo, eres carne y espíritu, ¿verdad? Pero la palabra griega para espíritu es viento y nos ayuda a entender, por ejemplo, que el viento que sopla sobre las velas de una barca lo lleva hacia distinto lugar. Por eso a veces se puede entender como una intención o motivación. Cuando tenemos el don de discernimiento de espíritus, no es que vas a ver demonios o espíritus, sino que entiendes cuál es la intención de la persona, qué es lo que lo está moviendo. Ananías y Zafira son un claro ejemplo del discernimiento de espíritus. Aunque aparentaban ser personas bondadosas que habían donado un terreno, resulta que su intención era completamente equivocada y estaban buscando un estatus de reconocimiento entre los cristianos al fingir que habían vendido el terreno y habían donado todo porque se habían quedado con parte del dinero en realidad. Así que cuando vemos aquí
de creer o de probar a todo el que pretende estar inspirado por el Espíritu, vamos a la Reina Valera 60 para ver cómo lo dice en el original, que es distinto en este caso de la NBI. Leamos desde el 1, en la Reina Valera 60, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y aquí hay una diferencia muy particular. Cuando la NBI nos dice no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, en el original dice no creáis a todo espíritu. Así que la NBI le pone palabras que no están en el original para que podamos entender cómo está significado o definición del Espíritu. La NBI te dice no creas a cualquier persona que pretenda ser inspirada por el Espíritu, y la pone con E mayúscula. Sabemos que en este griego koiné, no existían mayúsculas ni minúsculas. Así que cuando encuentras pasajes como estos 3 versículos que hablan de Espíritu, en el original todos los tienes sin mayúsculas ni minúsculas. Cuando ves la mayúscula hace referencia al Espíritu Santo. Cuando lo ves en minúscula hace referencia a cualquier espíritu. Por eso en las redes sociales se recomienda, yo te lo recomiendo, que cuando vas a hablar del Espíritu Santo lo pongas en mayúsculas para hacer una distinción. Obviamente el ateo lo lee y no sabe ni qué, ¿verdad? El que no es instruido en esto de la Escritura no va a saber si estás hablando del Espíritu Santo o no. Pero entre nosotros que entendemos, a la hora que lo lees, el Espíritu me dijo, y lo pones con Espíritu minúscula, y dices, pues quién sabe qué demonio te está hablando, ¿verdad? El Espíritu Santo me dijo, ok, ahora sí te voy a poner a prueba, a ver si es cierto que el Espíritu te dijo eso. Eso es lo que dice Juan aquí. Fíjate bien, los maestros actuales o los predicadores actuales te dicen, este es un mensaje que viene directo, fresco del corazón de Dios. Así que asumen que son profetas. Recordemos que profeta es aquel que habla de parte de, antes de que se haya dicho. Es decir, la profecía no tiene solamente que ver con el futuro. Cuando hablamos de un profeta pensamos que te va a decir eventos futuros. No, un profeta es el que habla de parte de Dios o las palabras que Él dice. Por eso un predicador o un maestro también puede ser considerado profeta, cuando analiza la Escritura y dice lo que Dios dijo. Así que cuando hablamos de falsos profetas no se habla de falsas predicciones futuras, sino de un mensaje que realmente no proviene de Dios, y Juan dice que debemos ponerlos a prueba. ¿Cómo los pones a prueba? El primer paso es contra la Escritura. Pero Juan nos va a dar más información, porque quizás no seamos muy instruidos en la Escritura. Aunque en cierta forma eso te deja desarmado contra muchas artimañas que se usan, con detalles sutiles mal interpretados en la Escritura, con mensajes que te dan 99% Biblia y un 1% corrupción, quizás ahí sí te afecta mucho que no conozcas la Escritura. Pero Juan, como ya lo hemos visto en capítulos anteriores, nos da las dos cosas, tanto el conocimiento teórico de lo que debemos aprender y de lo que es en la práctica el comportamiento de tales maestros. Así que lo primero que empieza a decir es la parte teórica o intelectual. Cuando dice, en esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. El que no reconoce eso no puede venir de Dios. Ahora, ¿qué significa que Jesucristo ha venido en cuerpo humano? Si ha venido en cuerpo humano, habla de que no fue creado cuando nació aquí, sino que ya era, y vino en cuerpo humano. Aquí vale la pena señalar, el domingo pasado, si no me equivoco, ¿cuándo fue que hablamos un poco sobre la Trinidad y las dos naturalezas de Jesús? Alguien hizo al final una pregunta sobre el nestorianismo. ¿Quién recuerda? ¿O nadie recuerda? Nestorianismo es la doctrina de que Jesús era dos personas, una humana y una divina. Es decir, eran dos, el humano y el divino. Y según ellos, pues los veías alternándose. Andaba aquí en la tierra, pues era una persona, y en la parte divina es otra. Pero que lo que Juan está diciendo aquí es que si Jesucristo vino en cuerpo humano, no son dos, sino uno.
pero tomó carne. Habitó entre nosotros de forma corporal, pero Él no existió en el momento en que estaba aquí. Por eso el nestorianismo no es bíblico. El docetismo, ¿se acuerdan que lo vimos también anteriormente? Que era una enseñanza de aquellos tiempos que Juan está refutando directamente. El docetismo enseñaba que Jesús era divino, pero que no tenía cuerpo humano, que su cuerpo humano era una ilusión solamente. Eso implica que no fue crucificado realmente, porque había sido solo una ilusión. Eso implicaría que no hubo tampoco resurrección, ya que su cuerpo era una ilusión, y terminas negando el principal fundamento del cristianismo, la resurrección de Jesucristo. Por eso tampoco es bíblico. Lo que nosotros concluimos de la Escritura es que Jesús es divino, y cuando tomó carne humana, también es humano. Es una sola persona con dos naturalezas, la divina y la humana. Y Juan nos está diciendo, todo aquel que pretende hablar de parte de Dios tiene que entender eso. Eso no es práctico, fíjate bien. Si de repente pasa por la idea de que para qué estudias, lo importante es que lo vivas, bueno, Juan nos está diciendo que es una combinación, lo que debes saber y entender y lo que debes hacer. El primer punto que nos dice es que tienes que saber o entender quién es Jesús, cómo es su persona, y reconocer que la Biblia nos enseña que es una sola persona de tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y los tres son de la misma sustancia, por así decir, divina. Los tres son Dios en tres personas. Pero una de las personas, el Hijo, tiene dos naturalezas: la divina y la humana. ¿Me explico? Yo sé que todavía es complejo. Más adelante vamos a ver un tema específico solamente en la Trinidad. Pero para efectos del día de hoy, lo que Juan nos dice, centrado en la persona de Cristo, es que tienes que entender que son dos naturalezas. Es uno solo, una persona con dos naturalezas. No son dos Jesús, ni era una ilusión. ¿Ok? Entonces, para esto, para reconocer a una profeta que realmente viene de Dios, o que te está hablando de Dios, el primero es que toda su doctrina tiene que concordar con esta forma de entender quién es Jesús. En este caso, Juan está refutando al docetismo, a los falsos maestros que enseñaban que el cuerpo de Jesús no era real, sino era solo una ilusión. En nuestros tiempos, ¿qué doctrina refuta? A los testigos de Jehová. No puedes tomar como válida la idea de que Jesús no es Dios, sino el arcángel Miguel disfrazado, y tienen este grave problema en contra de la Escritura. Por eso no concuerdo con la doctrina de los testigos de Jehová en esta parte fundamental. Ahora, leamos del 4 al 6. Dice: ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. ¿Cómo que los has vencido? Si los hemos vencido porque el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo, no lo puede sacar de su contexto, ¿verdad? De que nadie puede conmigo porque el que está conmigo es mayor que el que está en el mundo. No, está hablando de la falsa doctrina. La preocupación que los creyentes genuinos pueden sentir ante la falsa doctrina. ¿Qué hay si un falso maestro me engaña? ¿Te da miedo? ¿Oyes una doctrina extraña y te tapas los oídos y los ojos y no quieres ver ni escuchar? No, aquí lo que nos dice es que tú puedes confiar en que es mayor Dios que Satanás. Y esto empieza a llevar el tema, o empieza a encaminarse hacia el pasaje central, al que tomamos como punto de referencia el día de hoy. Fíjate bien, estos falsos profetas, nosotros ya los vencimos en el sentido de que no seremos descarriados por ellos, porque es mayor el que está en mí. Así que no fue tu preparación, no fue tu estudio ni tu vida santa. Es el que está en ti. El que está en ti es mayor que el que está en el mundo. Así que mi confianza no está puesta en algo que estoy haciendo, sino en lo que Dios me ha dado. ¿Se acuerdan que Juan ya nos ha dicho que cómo sabemos que Dios está en nosotros? Por su Espíritu Santo. Lo que hace al Espíritu Santo divino, lo hace Dios, ¿verdad? Entonces tenemos al Padre. Juan habla de los tres. El Padre, sabemos que es Dios. El Espíritu Santo, nos dice Juan claramente que sabemos que Dios está en nosotros porque su Espíritu está en nosotros. El Espíritu Santo es Dios. Y también Jesús. Así que hay una clara referencia a la Trinidad. Y en este aspecto,
te dice, tú puedes confiar en que no tienes por qué temer a estos falsos profetas. Ya los venciste, no te van a poder descarriar de las cosas de Dios, en el sentido de que te pierdas por ir tras ellos, ya que el que está en ti es mayor que Satanás. Que a fin de cuentas sabemos que nos dice la Escritura que el que no es de Dios está bajo el control del maligno, ¿verdad? Satanás lo controla. Así que por eso se entiende que es mayor el que está en nosotros que aquel que está en el mundo, porque estos falsos maestros los controla Satanás. Versículo 5. Ellos son del mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios y todo el que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. Y aquí ya viene una parte práctica, ¿verdad? Fíjate bien, si tu predicación, si cuando hablas de Dios, si tu enseñanza acerca de las cosas de Dios le agrada al mundo, es imposible que tu enseñanza provenga de Dios. Fíjate bien esto. Para que el mundo te escuche, tienes que hablar las cosas del mundo. Para que los hijos de Dios te escuchen, tienes que hablar la palabra de Dios. Así que si tratamos de hacer un mensaje que los no creyentes reciban con gusto, yo mismo me estoy poniendo del lado de los falsos profetas. Porque cuando yo hable las cosas de Dios, al mundo le va a parecer locura y no le va a poner atención. Pero aquellos que son elegidos para salvación van a responder al mensaje. Por eso cuando hablamos de Dios, lo único sabio y confiable a la hora de determinar si las personas que respondan al mensaje realmente están buscando a Dios, es que prediques la Escritura. Así te aseguras que el que responde al mensaje de Jesús cuando dice, el que quiere ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame, el único loco que va a decir, yo quiero eso, y negarme a mí mismo en todas las cosas, es porque realmente Dios lo está trayendo. Porque es contrario a lo que busca el mundo, ¿no? Pero si les hablas de la prosperidad y de que van a alcanzar una vida mejor y una vida con sanidad, fuera de problemas, ¿quiénes van a reaccionar? Vas a tener una mezcla entre los que realmente buscan a Dios y los que solo buscan esas comodidades que todo el mundo quiere, ¿verdad? ¿Qué persona rechazaría? ¿Qué persona que tenga sobrepeso rechazaría unas píldoras mágicas para bajar de peso sin ejercicio y sin dejar de comer? Y gratis. Nadie. A ese grado se ha diluido el Evangelio con tal de lograr que el mundo escuche. Pero lo que Juan dice aquí es muy claro. Partes del conocimiento de entender quién es Jesús. Y cuando hablas sobre Jesús y sobre las cosas de Dios, solamente aquellos que son de Dios te van a escuchar. ¿Verdad? En esto distinguimos la verdad, o sea, el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. Luego vamos al versículo 7 y 8. Se viene a una parte ahora práctica completamente. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Y bueno, el concepto de Dios es amor es, creo yo, bueno, el atributo de Dios, el amor, creo que es uno de los más conocidos por el mundo y por los creyentes, ¿verdad? Al grado que cuando tienes algún tipo de diferencia con un no creyente y te empiezas a defender, te van a decir, ¿qué pasó? ¿No que se supone que Dios es amor? ¿No se supone que me deberías de amar? Y también hace que nos surjan preguntas. Bueno, ¿un ateo puede amar? Bueno, si Dios es amor y solamente de Él, o sea, todo el que ama ha nacido de Él, pero un ateo ama mucho a su pareja, ¿significa que nació de Dios? No. ¿El ateo no puede amar entonces? Bueno, habría que hablar de qué sentido. Porque aquí tenemos una deficiencia en cuanto a nuestro idioma, porque la palabra amor para nosotros tiene múltiples significados, con una sola palabra, pero en griego aquí es ágape. Así que no está hablando del amor o de las mariposas que sientes hacia una persona que te gusta, que te atrae, o el amor natural que puedes sentir hacia uno de tus hijos, hacia un familiar. No, aquí habla de ágape, que se traduce como amor basado en preferencia. De aquí viene
lo que Jesús enseña de amar a los enemigos, ¿verdad? Ese amor, el ágape, no el filios, el de amigos y hermanos, no el eros entre pareja, atracción sexual. Fíjate bien cómo esta palabra, amor, es torcida completamente cuando hablan del matrimonio homosexual, ¿verdad? Si ellos se aman y Dios es amor, ¿cuál es el problema? No, es que estamos hablando de cosas completamente diferentes, aunque sea la misma palabra, amor, en nuestro idioma. Estamos hablando de amor en dos contextos y definiciones completamente distintas. El hecho de que dos personas del mismo sexo se atraigan no tiene nada que ver con el amor de Dios. Aquí tiene que ver con decisión, convicción. Amas a tu enemigo porque lo decides. Y mostrar amor, Juan nos va a dar unas definiciones muy claras de cómo Dios ha mostrado ese amor y cómo debemos nosotros imitarlo. Pero este amor no tiene nada que ver con sentimientos. Así que cuando hablamos de que Dios es amor, por favor, jamás cometas el error de decir, no te metas en asuntos doctrinales, no te metas en asuntos de juzgar. Lo importante es que nos amemos porque Dios es amor. Está totalmente fuera del contexto de lo que Juan escribió. Aquí tiene que ver con una decisión, tiene que ver con tolerancia, ¿verdad? ¿O debemos amar a nuestros amigos homosexuales? Claro, no sexualmente. En ágape. Los toleramos. Tolerar implica que no estás de acuerdo con su forma de ver, pero eso no justifica que lo maltrates, que lo trates de humillar, que lo consideres una persona de baja categoría o inferior a ti. Eso no tiene ningún sentido en la Biblia. Estamos en desacuerdo con sus definiciones y sus prácticas, pero eso no implica que puedes abusar verbalmente de ellos, denigrarlos, avergonzarlos, tacharlos como menos que personas. Eso no se justifica para nada en la Escritura. Pero el que ama realmente los va a tolerar. Y puedes convivir con ellos y hablar con ellos, no hay ningún problema. Oye, ¿qué tal si se me pega? Claro que no. ¿Qué tal si me contamina? Claro que no. Nada de lo que entra al hombre lo contamina, dijo Jesús, sino lo que sale de él. También Pablo dijo, nada es impuro en sí mismo. Si algo es impuro, lo es para aquel que lo ve así. Así que no hay ningún problema en que tengamos relaciones como Jesús dijo, relaciones amistosas con prostitutas. Obviamente no te vas a ir al prostíbulo, ¿verdad? Te vas a meter en muchos problemas. Pero en el nivel personal, todos tenemos o portamos la imagen de Dios. Todos somos hechos a su imagen y semejanza. Por eso todos tenemos el mismo valor. Pero cuando hablamos de que Dios es amor, no tiene nada que ver con ese tipo de amor eros o de amor filios. Tiene que ver con lo que tú haces por otra persona, aunque no sientas hacerlo. El bien que le haces a pesar de que no se lo merece. El bien que le haces a pesar de que no lo solicitó. Oye, pero es tu enemigo, precisamente porque es mi enemigo. Jesús dijo que los gentiles, todos los no creyentes, aman a los que los aman, ¿verdad? Dice, ¿qué hay de extraordinario en eso? Pero ama al que te persigue, al que te abofetea, al que te humilla. Ese es el amor de Dios. Ahora, ¿cuál es el amor en el matrimonio? El principal. El eros quizás llegará un día en que se acabe, porque el cuerpo va descomponiéndose, ¿verdad? Dicen que de los 30 a los 40 es la segunda adolescencia. ¿Lo habían oído? ¿Saben por qué? Porque de la niñez a la adolescencia tu cuerpo cambia, ¿verdad? Bueno, de los 30 a los 40 también. Cada vez menos pelo, más, lo quiero decir de un término más médico, cada vez hay menos reservas por si viene una hambruna en todo el mundo, que para eso es la grasa acumulada. Fíjate bien qué cuerpo tan sabio, ¿verdad? Dios tan sabio que hace el cuerpo así. Cada que yo como algo, dice, voy a guardar esto por si Hernán se queda sin comida. El problema es que nunca me quedo sin comida, ¿verdad? Y el cuerpo sigue guardando. Bueno,
todo el que ama nacido de Él, tiene que ver entonces, no con tus familiares, no con tus amigos, no con tu pareja, tiene que ver para con todo ser humano y el amor ágape que le muestras. Solamente aquellos que muestran amor ágape son los que han nacido de Dios. Así que un verdadero profeta, alguien que realmente habla de parte de Dios, aparte que entiende conceptos teóricos bíblicos, también tiene que mostrar un amor ágape. Y en este caso vimos históricamente en que los falsos maestros provocaban división en la iglesia. Aquellos que se mantenían fieles a la doctrina, y recordemos que en aquel contexto las congregaciones tenían la doctrina correcta, y los falsos maestros para poder entrar en la congregación tenían mucho problema, y gracias a Dios perseveraban los de la doctrina correcta, así que la única opción que tenían es llevarse a todos los que creían en ellos. Todos los de doctrina errónea terminaban saliendo, y dije claramente que ahora es al revés, ¿verdad? La gran mayoría de los que se consideran iglesias cristianas tienen una doctrina pésima, y el verdadero creyente tendrá que salir de esos lugares. Así que cuando veías que un falso maestro empezaba a hacer división y llevárselos a una doctrina extraña, sin importar todas las complicaciones en su vida espiritual y en su vida cotidiana y la destrucción que eso acarrea, no está mostrando amor ágape, ¿verdad? Aquí voy a clavar sobre asuntos de doctrina. No toda doctrina debe provocar división, ¿verdad? Solamente en lo fundamental debe haber división. En cuanto a Jesús, ¿quién es Jesús? Si no crees lo que dice la Biblia, no puedo estar contigo. La Biblia me llama a apartarme de ti. Si tienes doctrinas cerradas en cuanto a decir que el Espíritu Santo realmente es una mujer, ¿sabes qué? Tengo que apartarme de ti. Si enseñas que realmente la salvación es por obras, tienes que ser una buena persona para salvarte. Tienes que hacer muchas buenas obras para salvarte. Hablo de nuestros amigos católicos, nuestros amigos mormones. Tengo que separarme porque la Biblia enseña que la salvación es por fe, no por obras. Pero, si llegamos a otro nivel de doctrina, el secundario o el terciario, el que dice, no debes escuchar música mundana porque te contaminas, ¿nos dividimos? No, espérame, eso no afecta a mi salvación. O sea, eso no afecta el fundamento. Pablo nos enseña en cuanto débiles y fuertes en la fe. Y la palabra débil se traduce mejor como enfermo. O sea, es débil porque está enfermo, porque algo está mal. Y eso tiene mucho que ver con lo que vamos a ver hoy en el pasaje inicial. Cuando algo está mal, es decir, no ha logrado comprender ciertas cosas en la Escritura, de que el reino de Dios no consiste en lo externo, sino en el nuevo nacimiento, y que nada externo te contamina, sino lo que sale de ti. Entiendo que hay cierta música que sí te puede influenciar mal, y si tú eres negligente en el estudio de la Escritura y en tu comunión con Dios, vas a ser presa fácil de todo ese tipo de cosas. Es cierto que mucha música, digamos la categoría mundana, porque sabemos que no hay música cristiana, ¿verdad? La música es música. La diferencia la hace la letra, pero eso no lo hace cristiana tampoco. Entiendo también y reconozco que si hay letras de canciones que provocan que tus conceptos de santidad se vayan cada vez haciendo más bajos, más bajos, más bajos, y empiezas a adoptar prácticas que se te empiezan a hacer normales, ¿verdad? Pero aún así, la culpa no es la música que escuchaste, sino tu negligencia. Así que el problema no viene de la música o de la letra que escuchaste, sino de tu falta de santidad. Entonces, cuando una persona dice, no oigas, sabes que no nos vamos a separar de ti, pero Pablo nos enseñó que el fuerte debe soportar el débil. Para que digamos, bueno, mientras esté contigo, si eso para ti te ayuda a caminar en santidad, y si vas en el camión o en tu carro y pasa otro con música mundana, y rápido cierras las ventanas y dices, cantas una canción cristiana para no contaminarte, cuando yo esté contigo acompañándote en tu carro, y ya hablamos de ese tema, ya saben, yo ya sé que así piensas tú, no voy a aprender, bájale hombre, no pasa nada, no voy a empezar a discutir contigo para que cambies, simplemente voy a portarme de manera que no te afecte, porque te amo. Ágape. Porque si eso te lleva a buscar más santidad, no me voy a oponer a que la busques. Quizás le falta comprender que eso no te puede contaminar.
Pero eso no justifica que yo me burle o que yo trate de convencerlo a la fuerza. Así que si yo voy contigo y escuchas música mundana y empiezas a subir los vidrios, te voy a ayudar subiendo el mío. Eso es amor. Ahora, confiamos en que si él empieza a avanzar en su crecimiento y conocimiento de Dios, va a dejar de pensar así. ¿Me explico? Así que no tenemos que hacer guerras contra los cristianos que no tienen la misma doctrina secundaria o terciaria que nosotros. Debemos hacer frente común y respetar nuestras diferencias. Alguna vez me han preguntado varias veces también, cuando hablamos de los calvinistas o los arminianos o los molinistas, ¿debemos hacer guerra contra los arminianos? ¿Guerra contra los molinistas, de los que no piensan desde una perspectiva de las doctrinas de la gracia? Claro que no. No hay necesidad. Ahora, si resulta que estos arminianos o molinistas se desvían del fundamento bíblico, entonces sí hacemos una división clara. Pero no todas las iglesias arminianas o molinistas tienen un fundamento incorrecto. ¿Me explico? Así que fíjate cómo el amor tiene que ver en el trato a los semejantes y el entender qué cosas en cuanto al conocimiento teórico bíblico son necesarias marcar como diferencia y cuáles no. Entonces, todo el que ama ha nacido de él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y esta definición, Dios es amor, tendríamos que considerarla un poco más a detalle para entender el atributo. Juan ya nos había dicho en esta carta que Dios es luz. ¿Se acuerdan? Dios es luz, Dios es amor, y hay que entender qué significa que Dios es amor, porque al revés no funciona. Podemos decir Dios es amor, pero no podemos decir que el amor es Dios, ¿verdad? Podemos decir que Dios es luz, pero no al revés. La luz no es Dios. Así que si tú dices que tú dices que el amor es Dios o la luz es Dios, eso te convierte en panteísta. Vas a andar abrazando los árboles porque los árboles son Dios, ¿se acuerdan del ejemplo? Abraza a un vagabundo, abraza a tu hermano, abraza un árbol porque estás abrazando a Dios. No, claro que no. Por eso nuestros amigos de la comunidad gay y muchas otras comunidades dicen, mira, nos amamos, eso ya es de Dios. No es cierto, el amor no es Dios. El amor no es Dios. Dios es amor. Aquí nos ayuda, el decir Dios es amor nos ayuda a entender cómo es el carácter de Dios, cómo es Él. Eso no significa que el amor es Dios, eso ya es idolatría. Entonces, el que anda en amor, obviamente se malentiende, piensan que el amor eros o el amor filios o algún tipo de sacrificio hacia los demás, no es suficiente. El hecho de que hagas ese tipo de prácticas no dice que estás con Dios. Tenemos que entender qué es lo que Dios ha hecho y cómo es que la frase Dios es amor nos explica el carácter de Dios para ahora sí saber quién está haciendo las cosas de Dios y quién no. Así que recordemos primero lo de la luz. Primera de Juan 1:5 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Y ya lo estudiamos, así que les voy a decir nada más lo que se concluye de estos pasajes. La luz hacía referencia en cuanto a la capacidad de ver lo que de otra forma no podrías ver, y en cuanto al conocimiento, ¿verdad? Aquellos que están en ignorancia están en oscuridad. Entonces, si Dios es luz, tiene que ver con dos atributos, la omnisciencia y la perfección. Es perfecto y todo lo sabe. Nos hace ver cómo es Dios, no hay cosa que se le oculte. No hay error en Él. Cuando nos dice que Dios es amor, bueno, hablando del ágape, ahorita la vamos a explicar más adelante con las propias palabras de Juan. Pero vamos también al Evangelio de Juan, Juan 4:24. Dice, Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Dios es espíritu. ¿Qué significa eso? ¿Cómo nos ayuda a entender? Bueno, es algo que aquí le llaman un atributo metafísico. Pero no sé si tú seas como a mí me pasaba. Metafísica yo relacionaba a personajes como Jaime Maussan y cosas de esas, de que los fantasmas y... Obvio, sí tiene relación lo metafísico, pero no tiene que ver con el ocultismo, sino con entender que hay algo más allá de lo material. O sea, la mayoría de los ateos, o deberíamos decir,
todos los ateos son materialistas. ¿Qué significa eso? Ellos dicen, no hay nada más que lo material. Oye, pero yo pienso. Bueno, tú crees que piensas. Realmente lo que crees que piensas no lo pensaste tú, sino que son las reacciones químicas de tu cerebro. Oye, pero yo sentí algo. No, no estás sintiendo nada. O eso que sientes realmente pues son las reacciones químicas en tu cerebro. Entonces, alguien que es materialista dice, no hay alma, no hay espíritu, no hay nada fuera de lo natural. Todos somos meramente partículas combinadas y en movimiento. Es todo. Lo curioso es que ellos están bien seguros de lo que llegaron a pensar, ¿verdad? Aseguran que lo que concluyeron es verdad, pero al mismo tiempo te dicen que lo que hayas pensado realmente no es algo, ni tienes certeza de que sea verdadero o falso, porque solamente fueron tus reacciones químicas en el cerebro. Entonces, ¿para qué confiar en lo que me dicen? ¿Verdad? Desde un punto de vista materialista, realmente no existe nada fuera de lo material. Así que si tú estás enojado es porque tus reacciones químicas te llevaron a eso. Si sientes bonito hacia tu esposa, no es que realmente exista algo llamado amor, no. Es que tus reacciones químicas te llevan a eso. Por eso dicen, ya no sientes eso, pues divórciate, búscate otra que te haga sentir. No entienden el amor ágape, que no se trata de reacciones químicas. Mis reacciones químicas, quizás en el cerebro, realmente me pueden llevar a sentir atraído hacia mi esposa. Pero la Biblia no me demanda básicamente ese amor. Me demanda el ágape. Si en algún momento mis reacciones químicas ya no me hacen sentir atraído, Dios dice, no hay ningún problema. Es ágape el amor en pareja. ¿Verdad? Oye, no, pues es que con la que me casé, dirían algunos, ya no se parece a la que tengo ahorita. ¿Es motivo suficiente para divorciarme? No. ¿Bíblicamente? No. Ahí habría que investigar más el tema, ¿por qué el cambio tan drástico? Pero es el amor ágape el que se pide, el que Dios pone como fundamento en el matrimonio. Así que cuando nos dice que Dios es espíritu, tenemos que negar todo materialismo. Dios es más allá de lo físico. Y cuando nuestros amigos ateos dicen, dame evidencia, así, un experimento que demuestre a Dios, es imposible, me pides algo ilógico porque Dios es espíritu. Es algo que trasciende lo material. Por consecuencia, no hay experimento material que te lleve a demostrar que Dios realmente existe, porque Dios no es material. ¿Me explico? Entonces, fíjate cómo el hecho de entender que Dios es espíritu nos lleva a negar otras cosas en cuanto al materialismo, en cuanto al panteísmo. No puede ser un árbol, no puede ser un perro, no puede ser cosas como la luz, un flujo de electrones. No. Es más allá de eso. Así que cuando nos habla de que Dios es amor, esta parte es muy interesante porque el entender que Dios es amor, al entender el amor ágape, nos describe cómo es Dios en su trato con toda la creación que Él ha hecho. Y aquí hay ciertos puntos importantes, por ejemplo, o preguntas que nos ayudan, esta frase de Dios amor nos ayuda a explicarlas. Primero habría que tener un tema un tanto polémico que creo me puede ayudar a demostrar un punto. Se los he preguntado en otras ocasiones, no sé si se acuerden. Si Dios es amor, el amor describe a Dios, una persona que ama. La pregunta es, antes de la creación, ¿a quién amaba? ¿Me explico? Si antes de que existiera cosa alguna, no hay nada, y Dios es solo un ser individual, ¿cómo podía ser amor si no tiene a quien amar? Así que algunos dicen, bueno, cuando Dios hizo la creación, hizo el amor. Pero si Dios hizo al amor, o sea, creó lo que entendemos como amor, entonces Dios no puede ser amor. ¿Verdad? La única forma de que Dios sea amor, si ese es su carácter, ya que Dios es inmutable, es el mismo ayer, hoy y siempre. Si antes de que existieran Adán y Eva, los seres que caminaban en la tierra y las aves en el cielo, antes de eso,
Dios no podría tener el carácter de amor porque no tendría a quien amar. Así que tendría que haber un cambio en Dios. Como no había quien amar, pues no amaba a nadie. Crea las cosas y ahora sí empieza a amarlos. Bueno, ya hubo un cambio en la personalidad de Dios, en su carácter, cosa que es imposible porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así, ¿cómo resolvemos el amor antes de la creación? Por la Trinidad, ¿verdad? Tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo son previos a la creación. ¿Había el mismo carácter de amor? Claro, entre las tres personas de la Trinidad. Así que todo aquel que no cree en la Trinidad no puede entender, no podría entender cómo es que Dios es amor, en el sentido de que Dios es inmutable. Si siempre ha sido así, pero antes no existía nada más a quien darle, no podría resolver ese conflicto. Así que el hecho de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean Dios, tres personas en la Trinidad, nos enseña que realmente el atributo de amor de Dios ha sido desde siempre. Ahora, preguntas como, ¿por qué Dios hizo la creación? ¿Para qué crea Dios las cosas? ¿Por qué crea Dios todas las cosas? Una respuesta simple es que Dios creó el universo para amar a sus criaturas, ¿verdad? ¿Por qué tenemos libre albedrío? ¿Por qué? ¿Por qué Dios no se aseguró que Adán y Eva nunca comieran del fruto prohibido? Dicen algunos amigos ateos, ¿por qué si Dios es tan grande y tan bueno, no evitó que comieran del fruto? Pon una pistola al alcance de un niño de 3, 4 años. Si resulta que el niño agarró la pistola y se mató de un tiro, ¿castigas al niño por semejante barbaridad o castigas al padre del niño? Dices, pues al padre del niño. Entonces, ¿por qué castigó a Adán y Eva? ¿Me explico? Dices, bueno, para empezar, Adán y Eva tuvieron la opción, ¿verdad? ¿Por qué Dios puso la opción? Bueno, porque no puedes hablar de amor sin elección. Imagínate, yo conocí a mi esposa rumbo a la universidad, y cuando la conocí, el sentimiento era mutuo de que no nos atraíamos en lo más mínimo. Totalmente X uno con el otro. X. A mí no me parecía una mujer atractiva y yo estoy bien seguro que no le parecía atractivo en nada. Ok. Un día eso cambió. Creen que Dios hace milagros. Pero cuando cambió y yo empecé a sentir algo por ella, ¿qué tal si ella no siente algo por mí, pero yo sí la amo, así que la rapto, la secuestro y la tengo conmigo siempre, en contra de su voluntad? ¿Hay amor ahí? Ni siquiera de mi parte hay amor, ¿verdad? Porque si realmente la amara, buscaría que fuese feliz. Ahora, tienes a Adán y a Eva, y Dios no les da la posibilidad de elegir otra cosa más que estar con Él. ¿No es lo mismo que si yo secuestrara a Vero para estar con ella siempre? ¿Podemos hablar de amor sin la capacidad de elegir? No se puede. Para yo decir, mi esposa me ama, Vero me ama, tendría que decir, mira, entre de un montón de gente, porque lo viví, cuando yo la pretendía, gracias, muchas gracias, cuando yo la pretendía, había muchos buitres, impíos, incircuncisos, nacidos para perdición. No es cierto. Había muchos atrás de ella. Y dije, la competencia está dura, porque yo me veía a mí y los veía a ellos y decía, no hay forma para competir. No hay forma de competir. Bien pobre, otros con dinero. Sin condición atlética, otros muy atléticos. Yo decía, pues estoy medio alto, otros más altos. No había, desde mi perspectiva, nada que pudiera ofrecer, y sin embargo está conmigo. Una cosa sí, fui siempre victorioso. Nadie le hacía reír como yo. Así que podrá estar bien feo, pero si la entretienes. ¿No dicen que todas las mujeres lo que quieren realmente es un payaso ninja? ¿No habías oído eso?
¿No? Es verdad, no es bíblico, pero es verdad. Todas las mujeres quieren un payaso ninja. Un hombre con las habilidades de un ninja que la proteja y que siempre la haga reír. Por eso encontró a su payaso ninja. Pero para que yo pueda decir que ella me ama, es decir, yo era una persona muy celosa, extremadamente celoso. Y ella les puede dar muchos ejemplos de mi extremo celo. Pero cuando empecé a ver que aunque la pretendían y la buscaban y tenían la opción de poder elegir a cualquiera de los otros, y aún así eligió estar conmigo, entendí que me amaba. Porque teniendo la capacidad de elegir, entre muchos otros me eligió a mí. Ahí hablamos de amor. Así que ¿por qué Dios creó al hombre con la capacidad de elegir incluso lo malo? Porque sin la capacidad de elección no puedes hablar de amor. También nos da la explicación de la providencia. ¿Alguien entiende el concepto de providencia hablando en teología? Providencia es aquello que Dios hace para sostener el universo. Dios hace que el sol salga para buenos y para malos. Cuando decimos es por su providencia, divina providencia que estoy aquí, quizás se ha perdido mucho esa palabra entre nuestro contexto cultural. Pero cuando hablas de la providencia es algo que Dios hace en forma genérica, un amor que muestra a todo el género humano. Cuando decimos Dios ama al pecador, en su providencia sí, de una forma genérica. Dios muestra su amor para con todos trayendo la lluvia, cambiando las estaciones del clima, manteniendo la tierra en su rotación y traslación. Todo eso es una muestra de amor, pero el amor hacia los hijos es completamente distinto. Dios ama a sus hijos de una forma muy especial y ese amor no es para el que no es su hijo. ¿Por qué Dios sostiene a todo el mundo cuando hay tanta maldad? Por amor. ¿Por qué Dios mandó a su Hijo Jesucristo a sufrir por nosotros? ¿Por qué la redención tal como la llevó a cabo? Por amor. De tal forma amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Y la vida eterna? ¿Por qué no nos morimos y ya? Dejas de existir. ¿Por qué tiene que haber vida después de allá? Para amar a sus criaturas eternamente. En pocas palabras, Dios les da la capacidad de elegir. Tenemos nuestra capacidad de elegir corrupta. Dios a sus hijos los transforma y libremente deciden estar con Él. Y la consecuencia final, toda la eternidad estará Dios con aquellos que libremente decidieron amarlos. Entonces, cuando Juan nos define que Dios es amor, ahí está la clave para ver el comportamiento de aquellos que dicen que hablan de parte de Dios. La tolerancia, la paciencia, a pesar de que no estemos de acuerdo doctrinalmente hablando. Le preguntas a alguien en cuestión de Biblia y se enoja, eso no muestra mucho el amor de Dios, ¿no? Tendría que haber cierta paciencia para decir, ok, mira, te explico, no me entiendes, pues bueno, lo intentaremos en otra ocasión o déjame tratar de poner otra forma de explicarte. Ya me entendiste y como que ya no estás de acuerdo, pues no hay razón para pelear, ¿verdad? Tolerancia. Así que leamos el versículo 9 y 10, primero de Juan 4, 9 y 10. Nos da una demostración del carácter de Dios. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Así que el punto no es que tú amaste a Dios y por eso te salvó, sino que cuando tú no lo amabas, Él mostró amor enviando a su Hijo por ti, por aquellos que ha decidido Dios para salvación. Versículo 11, queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. Así que aquí está un ejemplo muy claro, ¿verdad? Oye, ¿qué tal si alguien me maltrató? ¿Debo de amarlo? Amor ágape, ¿ok? No trates de tener un amor filios hacia tu enemigo. Eso es locura.
Amor ágape, me ha maltratado, como que ya tengo que buscar la forma de ayudarlo cuando lo requiera. Tu enemigo tiene hambre, tiene sed, dale de comer, dale de beber. Pero ya que Dios hizo eso con nosotros, vamos a Tito 3:3-7. En otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes. Estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia. Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Así que aquí está el punto. No buscaste tú a Dios, Él te buscó a ti. No encontraste tú a Dios, Él te encontró a ti. Y cuando eres su enemigo y estabas completamente perdido, Él te amó. ¿Me explico? Ahora, ¿qué tal si entre nosotros alguien te maltrata? Ámalo. ¿Se lo merece? No. ¿Tú te merecías lo que Jesús hizo? No. ¿Eres realmente cristiano? Si dices que sí, entonces tienes que amarlo. ¿Verdad? Por eso dice que el amor cubre multitud de pecados. Así que es una parte clave. Regresémonos a Juan. Primero de Juan 4:13-16. Nos estamos acercando al pasaje inicial. ¿Cómo sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros? Porque nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y declaramos que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. Y aquí está mezclando tanto el conocimiento de la persona de Jesús como la práctica del amor. Así que, si realmente llegaste a saber y creer que Dios nos ama, como dice ahí, si hemos llegado a saber y creer, aquí nos dice que es un proceso, ¿verdad? Si has llegado a saber y creer implica dos cosas. Saber y el creer implica la confianza que viene después de que fuiste convencido. Así que es algo que demuestra que la fe no es ciega, ¿verdad? No es tú créelo. No, tienes que llegar a saber y creer. Te tienen que explicar, tienes que entender. Si no entiendes, no puedes creer. Aquel que dice, yo creo aunque no entiendo, se engaña a sí mismo. Es imposible creer algo que no entiendes, porque la palabra creer aquí es pistis, viene de pistis, ser persuadido. Todo aquel cristiano que asegura tener una fe ciega, miente. No puedes confiar en Dios si no entiendes. No lo vas a entender totalmente, ¿verdad? Por eso está lo que llamamos el fundamento, lo que Pablo llama el fundamento. Eso es lo que tienes que comprender. Entonces, versículo 17-18. Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que, en el día del juicio, comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. ¿De qué nos está hablando? Aquí la NBI puso palabras que no están en el original. Vamos a la Reina Valera 60, versículo 18, que usamos como pasaje inicial. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, si estás viendo una película de terror y te asustas, ¿significa que no has conocido a Dios? No estoy hablando de ese tipo de temor, ¿verdad? ¿De qué nos está hablando aquí? En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto, echa fuera el temor. La traducción lenguaje actual lo pone en palabras muy, muy claras y entendibles. Vamos a leer versículos 17 y 18
en la traducción lenguaje actual. Dice, si en verdad amamos a los hermanos y si vivimos como Jesucristo vivió en este mundo, no tendremos por qué tener miedo cuando Jesús venga para juzgar a todo el mundo. La persona que ama no tiene miedo. Donde hay amor, no hay temor. Al contrario, el verdadero amor quita el miedo. Si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue, es porque no ha aprendido a amar. Así que este miedo, ¿es miedo a qué? ¿Miedo a Dios? ¿Sí o no? ¿O miedo a qué? Resolvamos el asunto de la contradicción. Cuando Jesús dijo que debemos de temer a Dios, y aquí Juan dice que el amor echa fuera el temor, ¿tenemos una contradicción? Es la misma palabra griega, phobos, pánico, miedo. El amor echa fuera el pánico, el miedo. El que teme no ha conocido a Dios, no conoce el amor de Dios. ¿En qué sentido es ese miedo? ¿En el positivo o en el negativo? En el negativo. El que teme al día del juicio, fíjate bien, ¿cuántas veces te has puesto a pensar o te trataron de manipular diciéndote, qué tal si Jesucristo viene ya? ¿Te vas o te quedas? Y algunos dicen, está difícil, está muy difícil. Bueno, Hernán, ¿tuve tiempo de pedir perdón antes de morirme o no? No tuviste tiempo, fulminante, ¡pum!, te moriste. O, en un abrir y cerrar de ojos, Jesús vino. ¿Te vas o te quedas? ¿Qué me dices? Más difícil. Si Dios te llama a cuentas ahora. A ver, Hernán, vamos a examinar todas tus obras. ¿Te salvas en el juicio o te pierdes? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Te vas o te quedas? ¿Te salvas o te pierdes? Hay cristianos que luchan con esa pregunta, ¿verdad? Ahora, es que la verdad, así como que santo no. Hombre, tengo muchos errores. Bueno, eso implica que temes al castigo. Y si temes al castigo, según Juan, no conoces a Dios. ¿Cómo puede ser eso posible? Yo viví muchos años de mi vida tratando de mezclar las dos cosas, el amor y el temor al castigo, ¿verdad? De hecho, algunos dicen que el temor al castigo es lo que te lleva al amor. Ejemplo práctico, los cristianos que dicen, yo amo a Dios, pero si me porto mal pierdo la salvación. ¿O no está el ejemplo claro de los que dicen que aman a Dios, pero temen al castigo? Y es una contradicción. Según Juan, el perfecto amor echa fuera el temor. Así que cuando hablo de que realmente amas a Dios de forma perfecta, no tienes por qué tener miedo al castigo, porque en el día del juicio, si llegas a ese punto, al juicio del gran trono blanco, es porque no eras elegido, no eras de Dios. Viviste una vida totalmente ajena a las cosas de Dios, nunca te disciplinó. Pero, si eres de los de Cristo, ¿qué dijo Jesús? La voluntad de mi Padre es que de todos los que Él me dio, no pierda yo ninguno, sino que lo resucite en el día postrero. Si el Espíritu Santo son la garantía de la promesa, ¿te preocuparía si te vas o te quedas? Dices, no, oye Hernán, pero has hecho muchas cosas malas. Yo sé, no se me olvide, lo tengo muy presente, pero no es por mi justicia, por la de Cristo. ¿Verdad? Pero tendríamos que entender a qué se refiere con perfecto amor, para saber si lo tenemos. La palabra perfecto es el griego teleios. La concordancia Strong dice alcanzar su punto final o algo que es completo en todas sus partes. Pero me gusta más cómo lo escribe el diccionario Helps. Dice, algo que es maduro o alguien que es maduro por haber pasado todos los pasos necesarios para alcanzar el punto final. Ejemplo gráfico, el telescopio de un pirata. No nada más los piratas lo tenían, ¿verdad? Pero el catalejos.
que está guardado compacto, pero cuando lo extiendes, ahora sí ya te es útil. Perdón. Así que, ¿cuál es el perfecto amor? El maduro. El amor de un creyente maduro. Eso implica que la relación entre amor y temor va cambiando en nuestra vida hasta que llegue el punto al que es un amor maduro. Fíjate bien, analicemos la relación amor-temor de una persona que ha sido elegida para salvación en el transcurso de su vida. Lo primero es que esa persona va a vivir sin amor y sin temor. No teme a Dios ni lo ama, es un no creyente. Vive su vida como él quiere. Después va a tener temor sin amor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo convence al mundo de pecado. Te convence de pecado, entiendes que, como el mensaje de la predicación del apóstol Juan y de Jesús, entiendes que hay condenación para los que pecan, entonces empiezas a temer a Dios porque quieres librarte de la condenación. Esa es la convicción de pecado. Pero no puedes hablar de amor todavía, no conoces a Dios. De hecho, este punto de temor sin amor es lo que normalmente o muy frecuentemente Dios usa para atraer las personas a Cristo. Jesús dijo, nadie puede venir a mí si no lo trajera el Padre, ¿verdad? Y cuando empiezas a buscar a Dios es porque estás buscando algo que te falta. Normalmente te sabes culpable o tienes una necesidad que te hace ver miserable y necesitas buscarlo. Tienes temor, quieres hacer las cosas bien, pero no puedes hablar de amor porque no se te ha revelado el Hijo. Después tienes la combinación, ya una vez que te hacen nacer de nuevo, conoces lo que Jesús hizo por ti, lo que Dios hizo por nosotros, y tienes la combinación amor y temor. Porque sabes que Dios te ha amado mucho, pero sigues angustiado por tu salvación. Ahí, en esa fase, hay muchísimos creyentes. Muchísimos. Que están preocupados si se van a perder o no. Que buscan la santidad solo por no perderse. Que tratan de convencer a los demás de que hagan buenas obras para que no se pierdan. Aman a Dios, pero al mismo tiempo temen al castigo. ¿Por qué? Porque no han madurado. Pero cuando Dios empieza a tratar en tu vida y te das cuenta que no merecías ser perdonado y te perdona, y cuando empiezas a ver que en tu vida Dios está haciendo cambios que eran imposibles para ti, y empiezas a ver y a notar que empiezas a buscar servir a los demás, y empiezas a reconocer que es más fuerte que tú, que cuando te quisiste rebelar te disciplinó, que cuando quisiste hacer las cosas mal en algunas ocasiones te convenció de no hacerlas, te persuadió, entonces empiezas a confiar a Dios de tal manera que dices, si yo estuviera en el juicio ahorita, resultaría inocente por lo que Dios hizo por mí. Si Cristo viniese ahorita, resultaría entre los elegidos los que recibirían un cuerpo glorificado por lo que Él hizo por mí. De manera que el temor al castigo desaparece. Ningún creyente maduro va a temer a la muerte. Diría como Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él no decía, no, pues mira, pues, híjole, si me dan chance antes de morirme, si Dios me concede decirle, Señor, perdóname por todo y me muero, entonces sí me salvo. No, para mí morir es ganancia. ¿Cómo llegó a esa conclusión? Los azotes, los encarcelamientos, el aguijón en la carne, ¿se acuerdan? Que lo abofeté para cuando se quería engrandecer por lo que Dios le había revelado. Eso es garantía de que eres de Él. Pero eso se obtiene con el tiempo, en un caminar con Dios, de manera que empiezas a ver que el que está en ti, como leímos hace rato, es mayor que el que está en el mundo. Así que dejas de confiar en ti y simplemente buscas obedecer a Dios por gratitud. Porque si Él ha hecho todo eso por mí, ¿cómo voy a ser mal agradecido?
Si Él me ha dado tanto, ¿cómo no le voy a mostrar amor a su cuerpo? ¿Cómo no voy a amar a mis hermanos en Cristo después de todo lo que ha hecho por mí? Oye, Hernán, pero no se lo merecen, no me importa, yo tampoco me lo merecía. Y Dios me amó. Y si yo soy nacido de Él, seré como Él. Haré lo mismo que Él. Así que no hay ninguna contradicción, ¿verdad?, entre el temer a Dios y el amor que echa fuera el temor. Porque no puedes tener pánico, ni miedo, ni retraírte de Dios cuando pecas, que es otra característica muy común. Pecas y pecas y pecas y ya no quieres orar, porque resulta que te piensas hipócrita cuando oras. No has conocido el amor de Dios. Porque precisamente cuando más pecas es cuando más necesitas hablar con Dios, ¿verdad? Pero eso tiene una consecuencia muy grave, porque cuando sientes que andas bien, empiezas a levantarte, empiezas a hincharte, y empiezas a ver a los demás, no, pues que tú andas en pecado. Oye, ¿cómo le haces para entender? No, pues es que yo leo mucho, yo oro, mínimo, así, bien mal el día, 1 hora, 4 o 5 cuando ando en mis buenos días. ¿Quieres conocer más de Dios? Échale ganas, pórtate bien, trae tus diezmos, tus ofrendas, y empiezan a tratar de imponer cargas para avanzar en santidad, porque ellos se sienten en una buena racha, ¿verdad? Y cuando pecan, dicen, ay, Dios mío, ¿con qué cara llego con Dios? Y te empiezas a alejar de Él. ¿Por qué? Porque no has madurado, no conoces el amor de Dios. Cuando más pecas, más necesitas acercarte a Él. Y solo lo puedes hacer si confías en Él. ¿Sabes que tú podrás hacer algo a una persona, ofenderla, y cuando vayas a pedir perdón, corres el riesgo de que te digan, que te digan, no, ¿cuál? Lárguese de aquí. ¿Verdad? Pero la Biblia dice que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Si tú pecas y te acercas humillado, no te va a rechazar, porque Dios es amor. Por eso la madurez en el creyente tiene que ver con perder el temor al juicio. Tiene que ver con la seguridad en la salvación. Estoy seguro que Dios es fiel y justo para perdonarme. Por eso mi enfoque no es salvarme, sino servirle. Versículo 19, nosotros amamos. La NBI dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Pero todos se saben el pasaje de la Reina Valera 60. ¿Qué dice la Reina Valera 60 en ese pasaje? En el versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Qué dice la NBI? Nosotros amamos porque Él nos amó primero. ¿Cambia? Sí, cambia. La Reina Valera 60, nosotros le amamos a Él. ¿Quién es Él? Dios. Porque Él nos amó primero. La NBI dice, nosotros amamos todo porque Él nos amó primero. ¿Cuál es la correcta? Aquí es donde uno dice, Hernán, ¿por qué andas leyendo la NBI? ¿Por qué eres así? Mira cómo la distorsionaron claramente. No hay distorsión. La NBI, les quiero explicar brevemente. La Reina Valera 60 usa los textos mayoritarios, se llama. Es decir, de todos los textos que hay, te escribió lo que aparece en todos, o en la mayoría. Así que según la Reina Valera 60, escribió, nosotros le amamos a Él, porque así aparece en la mayoría de los textos. La NBI usa el texto crítico. Es decir, hay una vulnerabilidad en usar lo que la mayoría de los textos dicen. ¿Por qué? Porque realmente muchos textos son más recientes, o sea, no son tan antiguos.
Y en los textos más recientes la probabilidad de error es mucho menor a la hora de que el copista, el que copiaba de una hoja a otra, de un pergamino a otro, se podía equivocar involuntariamente en una letra. Así que si tú nada más ves todos los manuscritos que hay y agarras lo que la mayoría dice, estás dejando fuera el factor tiempo. El texto crítico, lo que el NBI usa es, vamos primero a los más antiguos. Y lo que ellos digan, aunque no lo digan todos los demás, es más confiable porque son más cercanos a la fecha en los que fueron creados. En los textos más antiguos y confiables dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Así que en este caso, la traducción que nos trae el NBI es más confiable que la Reina Valera 60. Entonces, aparte, tiene que ver con todo el contexto. No nada más es que lo amemos a Él, porque habla que la verdadera señal de un verdadero creyente es amar a todos. Nosotros amamos porque Él nos amó primero, así que eso explica que no lo puedes hacer por cuenta propia. Si Él te hizo nacer de nuevo, tienes la capacidad de amar. Si no, no vas a poder. ¿Por qué crees que los matrimonios fracasan normalmente en la sociedad? Ahora, incluso entre los que se dicen creyentes. ¿Por qué? Bueno, la institución del matrimonio, para que se ame como debe de ser, está diseñada para creyentes, para personas nacidas de nuevo. ¿Eso implica que los ateos no pueden tener un buen matrimonio? No estoy diciendo eso. Lo que sí dice la Escritura es que el amor ágape tiene que venir de Dios, porque Dios es amor. Y si tú amas como Dios ama, es la señal indiscutible de que Dios está contigo. Hay ateos que hacen sacrificios, ¿verdad? Se sacrifican. Eso es bueno, pero no es el amor ágape. El amor ágape es un estilo de vida, siempre, no ocasionalmente. Terminamos el capítulo, versículo 20-21. Dice, si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. ¿Qué pasó? Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Así que si tú piensas o concluyes que realmente amas a Dios, tiene que reflejarse con tus hermanos, ¿verdad? Te congregas en una iglesia pero no sirves, te engañas a ti mismo, no conoces el amor de Dios, ¿verdad? ¿Cómo puedes amar al cuerpo de Cristo si no le sirves? Aseguras que eres cristiano y que amas a Dios, pero tienes pleitos irreconciliables con algunos de entre nosotros, te engañas a ti mismo. Ese no es el amor de Dios. Dices que amas a Dios, pero no quieres involucrarte mucho en la congregación porque no es para tanto, o sea, no hay que ser fanáticos. No conoces el amor de Dios. ¿Cómo puedes amar a Dios y no amar al cuerpo de Cristo? Por eso, si no puedes amar a quien has visto, es imposible que digas que ames a Dios a quien no has visto. ¿Qué se refiere? Nadie ha visto a Dios, ¿verdad? ¿A qué se refiere aquí con visto? A lo que decía del amor maduro. Si no tienes la evidencia de que Dios está trabajando contigo, no puedes hablar de ver a Dios o de conocerlo. Cuando no amas a tus hermanos, demuestras que no has tenido esa experiencia con Dios. Porque si tú, siendo como eres, ves que Dios te ha perdonado, ¿cómo es que no quieres perdonar a los demás? Así que, además es un mandamiento. El que ama a Dios, o no. Y Él nos ha dado este mandamiento. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Así que lo hacemos por obediencia y como evidencia de que Dios está en nosotros. Entonces, ¿cómo andas en tu ágape? Empezando aquí. Es común todavía, lamentablemente, que haya personas aquí que no saben ni quiénes son.
que ni siquiera se habían visto. Esto es más grave todavía porque no es tan grande, ¿verdad? Que resulta que no saben que son de la misma iglesia. Ya he conocido personas que vienen de visita y se topan a conocidos, a dos conocidos de ellos. Y le preguntan, oye, ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo? No, pues le preguntan, ¿verdad? Como viene de visita, le preguntan, ¿qué haces aquí? Se topa uno de sus amigos y le dice, no, oye, que pues ando buscando, ya sabes las cosas que dicen, ¿verdad? Y luego se topa al otro, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Oye, no te había visto. Y luego, ¿ya se conocen? No. Dices, qué bárbaro. Y es algo real, ya me lo contaron aquí entre nosotros. Personas que tenían un amigo en común. Resulta que no sabían que aquí se congregaban los dos. Está muy mal. No somos así tantos como para que nunca lo hayas visto. Ahora, miembros de la iglesia. Digan, no, era uno que nunca viene. No, son los que vienen. Los que están sirviendo en distintas áreas. Y aún así no sabían que ambos son miembros de la iglesia. ¿Ese es el colmo? ¿Cómo andas en el ágape? Convivan, carnes asadas, huevito con frijoles, lo que sea, pero convivan. Búsquense, dennos la evidencia de que Dios está en ustedes. Es un mandamiento. Ama a tu hermano, píchale de perdido la coca, algo. Busca el momento para platicar. Oye, yo estoy muy joven y está muy viejillo, ¿y luego? ¿De qué vamos a hablar? Pues habla de la Biblia, eso lo tienen en común todos. Ay, no sé de Biblia, entonces tienes otro problema, ¿verdad? Búsquense. ¿Saben? Nosotros sabíamos que el grupo, bueno, la cantidad de jóvenes de 15 a estatus soltero, indefinido hacia adelante, sabíamos que por ahí andaban varios jóvenes, ¿verdad? Hasta que empezamos a ver las fotos y cosas de que estaban juntos y son muchos. ¿Cómo es que no estamos trabajando ahí? Tenemos que hacer algo al respecto. Antes eran tan poquitos y tan desbalagados que dices, pues no, lamentablemente no había forma de avanzar y de repente se multiplicaron. Bueno, eso implica que se van a empezar a buscar suplir necesidades. Empiezas a conocer, empiezas a ser de utilidad. Si se juntan, suban la foto al grupo de miembros. Motiven a los demás. Que vean que hay otros que se están juntando y que sí están buscando mostrar amor. No sean tan emos. La otra vez me dio mucho gusto ver que andaban varios en casa de Jesús Escalera y yo le puse GPI. Y lo puse jugando, no crean que me fue. GPI. Bueno, es que acá la juventud sabemos que es GPI, ¿verdad? Gracias por invitar, en tono sarcástico. Cuando te comentan GPI es como diciendo, no me invitaste, ¿verdad? Eso es la foto de tu reunión. Yo le puse GPI, no fue el único, varios GPI. Estaba jugando, ¿verdad? Pero me da mucho gusto ver que se junten. Es como decía mi abuelito. Me da mucho gusto ver que se junten los hermanos, que se procuren. ¿Somos puros hermanos en Cristo? ¿O cuántas cabras locas hay aquí? Levante la mano, la cabra loca. Ninguno va a decir, ¿verdad? Entonces, pórtense como hermanos. Júntense con los demás. Por favor, no me hagan dudar de ustedes, de su nuevo nacimiento. Está muy bueno el calor. Quien tenga una alberca diga y nos juntamos todos ahí. Matacanes. ¿Alguien nunca ha ido a Matacanes? Levanten la mano. ¿Por qué no organizamos una ida? Hay que buscar la forma de convivir. Lo bueno es que viene el campamento y el campamento lo vamos a estar en ese tipo de cosas. Pero si se fijan, estamos aquí estudiando las reuniones y estamos llenándonos de mucho conocimiento. Hay que llevarlo a la práctica. Vamos a amarnos, como ven. Vamos a ponernos de pie. El perfecto amor echa fuera el temor. Busquemos madurar.
Y la Biblia dice que hierro con hierro se aguza, ¿verdad? Choques, fricciones va a haber entre nosotros. Ese no es el problema. El problema no es que haya problemas. El problema es que los problemas no se arreglen. ¿Hubo un problema entre nosotros? Perfectamente normal. No se arregla el problema entre nosotros, eso ya es un verdadero problema. No le tengamos miedo a eso, no digas, no, pues yo nomás te hablo así, bonito, querido, y para no tener problemas. No, conózcanse. Surge un problema, pídanse perdón. ¿Qué hermanos no se pelean? ¿Quién de aquí tiene más de un hermano? Levanta la mano, por favor. Bueno, ok. ¿Con quién aprendiste a defenderte? A pelear en argumentos, maña, que si uñas, pelos, piquete de ojos. ¿Con tus hermanos, sí o no? ¿Y los regañaban? Muchísimo. Ahí sí, mi mamá, ¿qué me puede decir? Nos correteaba, con chanca, lo que estuviera al alcance, por peleoneros. Pero eso, cuando sales al mundo, te da mucha información sobre cómo evitar problemas, cómo saber arreglarlos, cómo aprender a defenderte cuando alguien te quiere hacer menos, porque estás bien fogueado, ¿verdad? Ahora no te levantas en la mañana diciendo, hoy voy a pelearme con mi hermano. No, son cosas que la convivencia cercana genera. Y no es problema que haya problemas o discusiones entre nosotros. Eso nos va a preparar para poder estar más unidos. Te aseguro que la relación de conocimiento de personas nunca va a ser la misma después de pelearse y reconciliarse que si no se hubieran peleado, ¿verdad? Si no hubiese habido una diferencia, tu nivel de relación con esa persona estaría un tanto superficial, pero cuando tuviste una diferencia y bíblicamente la corregiste, se arregló, te aseguro que esa relación es más profunda, ¿verdad? Así que no tengamos miedo a esas diferencias que podamos encontrar en nosotros, porque la Escritura nos enseña claramente cómo arreglarlas. Convivamos. Invítense, invítenme. Yo los iré invitando también, pero confiemos en que si tú te quedas un verdadero creyente y confías en tu salvación, los esfuerzos que hagas por conocer a los aquí, a tus hermanos en Cristo, van a rendir frutos, porque Él es fiel, ¿verdad? Porque Él es fiel. Así que vamos a orar. Señor, gracias por todo lo que nos has dado, gracias por todo tu amor, por toda la paciencia que nos has tenido en todos los desaciertos que hemos cometido. Perdónanos por olvidar cuán grande amor nos tuviste, y a la hora de que alguien nos ofende o nos maltrata, nos ofendemos a tal grado que no queremos hablarle ni buscar reconciliación. Perdónanos por haber sido hipócritas diciendo que te amamos, pero no estamos dispuestos a amar a nuestro hermano. Perdónanos por haber sido deficientes a la hora de mostrar la verdadera señal de tus hijos, a la hora de mostrar el amor que tú nos has dado por mandato y porque esa es nuestra naturaleza. Queremos ser como tú en toda la extensión de palabra, ser semejantes a ti. Tú nos diste una enorme muestra de amor, Señor, y queremos que esa muestra, así como Jesús dijo, que te pidió que se amaran para que el mundo pudiera ver que realmente estabas con ellos, pedimos que entre nosotros pongas el amor ágape, de manera que quede la evidencia de que somos tus hijos y que busquemos conocernos unos a otros, invitarnos cada quien según su posibilidad, congregarnos, buscar, cumplir como la iglesia primitiva lo hacía, partían el pan en las casas. Enséñanos a buscar momentos de convivencia, incluso momentos en los que podamos reunirnos a estudiar de tu palabra y buscar edificarnos unos a otros. Que no todo lo que hagamos sea aquí encerrados en esta bodega, sino que podamos salir de estas fronteras y entender que la iglesia, el cuerpo de Cristo, no está formado por estas paredes, sino que somos nosotros, Señor, un templo viviente. Enséñanos a conocernos más, que no haya personas desconocidas entre nosotros. Que los que han madurado más, Señor, sean tolerantes y puedan poner el ejemplo para con aquellos que apenas están empezando el camino. Que los fuertes en la fe sean tolerantes con los débiles, pero que los débiles no se queden débiles siempre, Señor, sino que tú les ayudes a avanzar para que pasen a ser maduros, fuertes, y ahora ellos toleren y enseñen a los que vienen empezando.
Danos la paciencia que necesitamos para esperar ver tus señales en la persona, las evidencias de que son tus hijos. Enséñanos a vivir de una manera digna, Señor. No hablo de perfección, hablo de arrepentimiento y de humildad entre nosotros, para que podamos experimentar en carne propia lo que dice el apóstol Juan, que hemos llegado a saber y creer que tú nos amas, Señor. Por todo lo que nos haces vivir, por todas las situaciones difíciles que permites que pasen en nuestras vidas, por todas las veces que nos has permitido vivir la consecuencia de nuestras malas decisiones para que veamos con cuán gran amor nos sostienes y nos perdonas y nos limpias y nos traes al camino correcto. Gracias por tantas cosas que has hecho por nosotros, de lo que estamos conscientes y de aquello que ni siquiera podemos ver. Tantas cosas que haces que están fuera de nuestro alcance, que ni siquiera supimos que las hiciste, pero que las haces para que podamos caminar en tus caminos, Señor. Pon en nosotros el querer como el hacer, que tus verdaderos hijos se manifiesten, que se busquen, que se inviten, para que podamos agradarte y dar testimonio al mundo de que tú estás entre nosotros, Señor. De antemano, que toda la gloria sea tuya. Gracias. Amén. Pueden sentarse. Preguntas, sección de preguntas. ¿Tienes una pregunta relativa al tema? Levanta tu mano y te llevan el micrófono. Si tu pregunta no tiene nada que ver con el tema, con todo gusto podemos platicarlo al final. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Me ayudan con el micrófono? Gracias. Buenas tardes, hermano. Buenas tardes. Mira, son tres cosas que sí me parecieron un poquito... Lo que yo en lo particular no coincido, pero a lo mejor puedo ser yo el que esté no percibiendo bien las cosas. Una es con respecto al libre albedrío. Ahorita como que sentí que crees en el libre albedrío. Habría que definir libre albedrío. Sí, porque yo pienso que estamos bajo una voluntad pecaminosa. Entonces no existe una libertad para elegir, pienso yo, sino que todo proviene de Dios. O sea, Jesucristo dijo, hágase tu voluntad en la tierra, cuanto más de nosotros mismos. Entonces, la palabra libre albedrío, yo considero que viene de la Iglesia Católica. Erasmo de Rotterdam fue el que más la metió en los tiempos de Martín Lutero. Pero, puesto que estamos bajo la naturaleza pecaminosa del pecado de Adán, ¿verdad? Por obedecer a tu mujer, maldita será toda la tierra. Entonces estamos bajo maldición. El único que nació libre de maldición fue Jesucristo. Esa fue la razón por la que fue engendrado por el Padre. Y ese se puede decir que es el que está, que tiene libre albedrío en todo caso, ¿no? Porque Pablo dice en Romanos 7 que lo que quiero hacer, el bien que quiero hacer no hago. Quisiera que me explicaras ese punto, porque sí te entendí que defendiste el libre albedrío. Sí, gracias por la oportunidad de explicar ese punto. Yo estoy de acuerdo cuando Spurgeon escribe que el libre albedrío no existe, en el sentido de que en términos el libre albedrío libertariano, es decir, cualquier persona puede decidir venir a Dios, no es posible. ¿Por qué? Porque tenemos capacidad de decidir a cierto nivel, pero todas las decisiones, como decía o escribía Jonathan Edwards, todas las decisiones que tomamos están influenciadas por nuestra naturaleza pecaminosa. Tengo oportunidad de elegir aún dentro de lo pecaminoso, tengo un libre albedrío para elegir qué hago, pero está delimitado por mi naturaleza pecaminosa. Entonces, cuando Spurgeon decía que el libre albedrío no existe, él hacía referencia a que el hombre no es libre de venir a Dios cuando él quiera, y estoy de acuerdo. El libre albedrío que yo explico es lo que nos enseña que, dado que Dios va a juzgar a cada uno según sus obras, si realmente el libre albedrío fuese determinista y no tienes capacidad de elegir, Dios sería injusto al condenar a una persona que no tuvo otra opción. Entonces, lo que yo me refiero... ¿No es voluntad? ¿Perdón? Albedrío en latín quiere decir voluntad. Y decir libre voluntad como que es una confusión ahí, ¿no? Bueno, es quizás por el vocabulario, pero lo que yo me refiero es un libre albedrío en el ser humano que está bajo ¿cómo puedo decirlo? Está influenciado o bajo control de la naturaleza pecaminosa, de manera que de continuo escoges el mal. Pero si escoges, no sé si me explico, no tenemos la capacidad para elegir a Dios,
nuestra capacidad de elección está delimitada por nuestra naturaleza pecaminosa. Hay pasajes en la Escritura que dice que tú por tu obstinada voluntad. De hecho, Jesús dijo, ¿cuántas veces quise reunirlos como la gallina reúne a sus polluelos? De manera que la Biblia demuestra que sí hay una capacidad de elección en el ser humano, y por eso habla de recompensa a los justos por sus obras y de castigo a los impíos por sus obras. Hay un nivel en el que tomamos decisiones y por ejemplo, yo puedo decidir libremente dejar caer las pastillas, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Pero en cuanto a salvación, estoy totalmente de acuerdo con usted que es imposible que el hombre busque a Dios. Lo que pasa es que se ha encerrado toda una doctrina del libre albedrío, y hablar del libre albedrío creo que es un poco peligroso. Ajá. Pero si hablamos de voluntad, pues Dios nos dio la voluntad, y exacto, la voluntad, no sé por qué le ponemos libre, sino que nuestra voluntad, pues es nuestra voluntad. Y si hablamos en términos de voluntad, ponerle la palabra libre albedrío, para empezar, pues no es bíblica, no viene la palabra de Dios, libre albedrío, pero sí viene voluntad. Entonces Dios nos dio la voluntad para actuar. Exacto. Porque si de libre albedrío yo obedezco, que eso es lo que dicen las iglesias pentecostales y arminianas, si de libre albedrío yo obedezco, yo elijo a Dios, yo me arrepiento, porque ni el arrepentimiento es mío, el arrepentimiento lo provee Dios, ¿verdad? Él es el que nos guía al arrepentimiento. Sí. Pues entonces le damos cabida a la voluntad del yo, pienso yo, y ya no es la voluntad de Dios. Sí. Bueno, nosotros usamos tres términos filosóficos: libre albedrío determinista, libertariano o compatibilista. El determinista llega a la conclusión de que somos una especie de títere. No hay forma en que tú tengas control, todo lo que sucede es lo que Dios dijo. Por consecuencia, se vuelve complicado entender el juicio y la recompensa, ya que sería injusto. El libertariano es el que mencionan amigos católicos y otros, de que tú puedes venir a Dios cuando tú quieras, porque el libre albedrío libertariano implica que mis decisiones no están influenciadas por nada de lo que hice y yo puedo decidir lo que quiera en cualquier momento, cosa que es falsa. El compatibilista es el que nos identificamos, el que hay un Dios que dice que ha preparado todas las cosas. Pablo dijo, para que aunque sea tientas lo encuentren. Que dijo José el soñador, todo lo que pasó, las malas decisiones o las malas intenciones de sus hermanos fueron utilizadas por Dios para hacer algo bueno. También creo que es Pablo, en su defensa ante los judíos, dice que Dios sacrificó a Jesús por medio de hombres malvados. Así que estos hombres malvados, entre comillas, libremente decidieron hacer el mal, pero al mismo tiempo era algo que Dios ya había predeterminado. Entonces, ese compatibilismo es el que no definimos como libre albedrío. Estamos hablando de temas teológicos más de su parte, y nosotros quizás un poco más filosófico, pero en cuanto a lo que significa, me parece que estamos en el mismo canal. ¿No sería mejor decir voluntad? Sí. Voluntad, pues voluntad es ya. Pero bueno, el otro tema era con respecto a que comentaste, en lo particular estoy de acuerdo con toda tu exposición. Qué bien. Pero sí hay algunos puntitos, por ejemplo, en el temor a Dios, que comentabas que no hay que tenerle miedo. Y yo ahí pienso que por algo Pablo decía que golpeaba su cuerpo, porque no, siendo que habiendo sido heraldo, venga a ser descalificado. Entonces había un miedo. La palabra de Dios nos dice en Isaías 8:12, ¿por qué temes lo que el mundo teme? Sea Jehová vuestro miedo, y ahí habla de un miedo, y vuestro temor. Entonces no sé si pudieras hacer... Sí, por eso hablaba de los dos sentidos. Es decir, sería contradictorio decir que amas y confías en alguien y al mismo tiempo tengas temor en el sentido negativo, que implica retracción, algo que... Pero va a haber castigo. Sí, miedo al castigo. Es que nosotros no debiéramos tener miedo al castigo, porque no es castigo sino disciplina. Todo obra para bien para aquellos que conforme a su propósito fueron llamados. Entiendo que cuando me equivoco y peco hay una consecuencia, que Dios no va a desaparecer, pero en medio de esa consecuencia no lo veo propiamente como un castigo, porque la Biblia dice que Dios reprende, disciplina al que ama. Así que cuando me equivoco y sé que viene la consecuencia, no es que le tenga miedo al castigo. No es agradable, como dice, la disciplina no provoca alegría, sino tristeza. Pero ningún creyente pudiese al mismo tiempo, o debiera, amar a Dios y temer su castigo. Más bien nuestra motivación para ser santos es la gratitud y el amor a Él, no el objetivo de evitar un castigo.
Entonces, bajo la definición de Juan, si el amor perfecto echa fuera el temor al castigo, nosotros no temeríamos lo que sucedería como en el sentido negativo de tenerle miedo a Dios, pánico o retraerme de Él, sino que entendería que como los padres disciplinan a sus hijos por amor, cuando Dios permite las circunstancias que vienen como consecuencia, no es propiamente algo a que temer, sino a que agradecer, ya que solo a los hijos se les disciplina. Y con respecto a Isaías 8:13, cuando dice sea Jehová vuestro miedo, ¿qué podemos decir a eso? O sea, habría que considerar el contexto, a qué se refiere con el miedo, contra qué lo está comparando. Pero en el contexto griego de lo que estamos hablando, reverencia, la palabra temor se puede traducir como reverencia, de manera que es un sumo respeto fundamentado en el amor y la confianza que le tenemos a Dios. Y bueno, ya para terminar, la otra duda pues pudiera ser sobre lo mismo. A lo mejor yo soy de esas personas que cuando dijiste por qué usas la NBI, yo también pregunto eso, la verdad, ¿verdad? Porque tú sabes el contexto del que viene y simplemente sabemos que la directora anterior de la NBI, ¿verdad? Mundialmente era una lesbiana, ¿verdad? Pero ya bajo ese contexto da cierto cuidado. Pero, por ejemplo, sí hay pasajes, por ejemplo, que han quitado con respecto, cuando habla bien claramente la Biblia sobre el homosexualismo, ellos simplemente llaman pecado sexual y no lo explican bien. Uh-huh. Ahorita, por ejemplo, vi un pasaje donde tú mencionaste, creo que fue Juan 4:24, creo si no me equivoco, sí, que habla que Dios es espíritu. Sí. Y se está refiriendo al Espíritu Santo y lo ponen con minúscula, o sea, ahí está raro, ¿no? Pero en cambio la Reina Valera sí lo pone con mayúscula. ¿Serán errores a propósito o serán errores que también sabemos que la Reina Valera se equivoca en algunas traducciones, ¿no? Pero ¿qué opinas sobre eso? Bueno, aquí el punto es que lo que hemos siempre buscado enfatizar es que no confiamos en ninguna traducción en específico. Siempre buscamos alternar entre tres y llegar a una conclusión consultando el original. Y también hay que considerar que en la Reina Valera 60 los textos mayoritarios implican traducciones que no están en los textos más confiables, es decir, no son diferencias fundamentales que hagan tirar a la basura la NBI o la Reina Valera 60, pero el análisis de tres versiones mínimas, al mínimo, y consultar diccionarios y entender de dónde vienen estas traducciones, nos debe de ayudar a entender la profundidad de lo que hay en el griego y no poner nuestra confianza absoluta en ninguna traducción a un lenguaje distinto, porque en toda traducción hay pérdida. Entonces, en cuanto a la NBI, hemos dicho en algunas ocasiones que sí hay textos que están completamente fuera de lo que debiese ser el original. Como ese que estoy mencionando, ¿verdad? También en la Dios Reina Valera, espíritu casi raya en la herejía, porque no se puede decir que es un espíritu humano, sino que es Espíritu Santo, y ese exacto, es aparte. Ok, era todo. Muy bien. Gracias. ¿Alguien más? ¿Acá? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo nada más para que quede un poquito claro mi duda, es en Proverbios menciona bienaventurados los que le temen a Dios. Uh-huh. ¿Se refiere al respeto, ese temor, o sea, traducido, o sea, como mencionó ahorita, como rendirle reverencias, y a ese temor es al que se refiere, no, sí, no al temor al castigo o a la disciplina? No podría ser, porque si tienes fe y la palabra implica confianza absoluta, ¿cómo podrías al mismo tiempo tener una especie de desconfianza y esperar a que te vaya a dañar o a hacer algo, ¿verdad?, como castigo? Por eso tenemos que considerar el sentido en el que se está usando esa palabra para ver si es positivo o negativo. En cuanto al temor a Dios, como lo decía el diccionario Helps, siempre es en sentido positivo, ya que la confianza, el amor, la seguridad no es compatible con tenerle miedo en sentido negativo, es contradictorio. ¿Alguien más? Sí, buenas tardes. Cuando hablaste del proceso
que todo cristiano debe tener para llegar al amor perfecto? Bueno, se me vino a la cabeza este versículo que dice que el Espíritu nos convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Tiene algo que ver este proceso con esto? Bueno, porque yo recuerdo en alguna ocasión haber escuchado eso de que el Espíritu Santo que mora en ti te va a convencer de primero de pecado, de justicia y de juicio. Eso podría relacionarse con ese avance en el proceso del amor. Perfecto. Ok, en el ejemplo, es que bueno, habría que ver el orden de la salvación y qué es lo que va pasando. La Biblia dice que el Espíritu Santo convence al mundo de pecado, pero si nosotros no somos del mundo, implica que ya no te convence de pecado, porque al momento en que naces de nuevo y estás bajo la gracia te sabes pecador. Cuando convence al mundo de pecado es porque el mundo dice no ha hecho nada malo, ¿verdad? No tengo necesidad de un salvador. Entonces, ese sería el convencer de pecado. Como mencionaba bien el ejemplo, es lo que muchas veces Dios usa para traer a alguien y revelarle quién es Jesús, su Salvador. No podrían buscar un Salvador si no se saben pecadores. Entonces, si es un paso que el elegido por Dios va a vivir, porque de otra forma no vendría a los pies de Cristo, pero en ese punto todavía no hay amor porque no conoces a Dios. ¿Sí me explico? O sea, todo eso tiene que venir mucho antes. Exacto, es de la primera cosa que tiene que suceder para que vengas al conocimiento de Dios. Ok, gracias. Buenas tardes. En Génesis 3:10, dice en 3:11, por eso me escondí. El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Ese temor que tenía Adán era como el ejemplo que mencionabas ahorita, de cuando uno peca, no quieres orar, no te acercas por ese miedo. Es el negativo, el que se retrae, el que se aparta. En lugar de confiar en Dios, que podemos tener confianza y decirle realmente lo que pasó, el miedo en sentido negativo nos lleva a evitarlo. ¿Pero es algo natural del hombre? Es de la naturaleza corrupta del hombre. Si se fijan, ellos podían estar en comunión con Dios después de comer del fruto, saben que han hecho algo malo y ahora buscan apartarse, huir, porque saben o temen que algo les vaya a hacer. Ok, gracias. ¿Alguien más? Acá hay otra pregunta. Ahora sí va a correr mucho. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahorita comentó sobre el amor de Dios. Juan 3:16 comentó que de tal manera amó Dios al mundo. Uh-huh. Dios es eterno. ¿Por qué en ese versículo aparece como amó, de amor en tiempo pasado? Ya no lo ama, lo amó antes. Porque está refiriéndose al hecho de cuando Jesús vino a morir. Okay. De tal manera amó al mundo que envió a su Hijo unigénito. O sea, está enfocando hacia ese evento como una muestra del amor de Dios. Okay. Me explico, el sacrificio de Jesús es suficiente para todo el mundo, ¿verdad? De hecho, la invitación del Evangelio es para todo el mundo, pero solo aquellos que han sido elegidos para salvación responderán a él. Okay. ¿Y el amor de Dios que tiene al mundo es también ágape? Sí, porque cuando hace salir el sol para buenos y malos, habla de que no se lo merece y sin embargo mantiene el orden de las cosas. ¿Y el amor a sus hijos también es ágape o ya no es ágape ese amor? También, pero así como podemos saber que el amor a su Hijo Jesucristo es distinto que el amor a nosotros, el amor que tiene para sus hijos es distinto al amor del pecador. Pero si el amor ágape, el ágape es un atributo de Dios, Dios no puede en cierta forma cambiarlo, porque esa es su naturaleza, así es Él. Entonces, ante el pecador, a cierto nivel le muestra amor ágape, ¿verdad? Manteniendo el orden de las cosas. A sus hijos vimos que es por medio de la disciplina y la corrección. Y ya veremos más adelante cuando el cuerpo sea glorificado y todo eso, ya no se manifiesta en la disciplina, ¿verdad? Sino de otras formas. Ahí se puede decir que el amor es filius, ¿no? Bueno, siempre tendría que empezar por medio de un ágape, en el caso de los hijos de Dios, ¿verdad? Se busca primero del ágape, y en determinados momentos puede surgir un amor filios, no siempre. Pero de Dios al hombre. De Dios al hombre podía estar incluido, ¿verdad? Cuando Jesús estaba con sus discípulos y sus ovejas,
les llamaba amigos, hermanos, ya no los llamaré siervos, sino amigos. Vemos que sí está dentro de la naturaleza también de Dios el amor filios, pero lo que describe realmente a Dios es el amor ágape. Sí es compatible el amor con el enojo. Lo digo porque, bueno, creo en Pablo escribe que Jesús vino a reconciliar al mundo con Dios. Entonces, para que haya una reconciliación tiene que haber ahí algo que esté mal, ¿no? Un enojo o algo así. Si Dios ama al mundo, ¿también cabe eso? Pues es que si Dios es justo, ¿verdad? O sea, hay que unir todos los atributos de Dios. Si Dios es justo, pero también es amor, no puede negar ni uno ni el otro. Entonces, si hay ira, podemos hablar, no necesariamente es una muestra de amor, depende de quién es el objeto del enojo de Dios. Por ejemplo, en el diluvio vemos que no fueron objetos de amor en el sentido todos los que perecieron en el diluvio, pero cuando la Biblia habla de que reprende y castiga al que ama, implica también ahí la justicia, y Dios se molesta, porque también tiene emociones, cuando hacemos lo indebido y nos corrige, pero eso no anula su amor, son cosas que operan al mismo tiempo. Y ahí entonces cuando hace la reconciliación Jesús, bueno, es para con sus hijos, no para todo el mundo. Sí, nada más para con sus hijos. Si fuese para todo el mundo, no podríamos explicar a Judas, por ejemplo, que nació para perderse. Y ahí entonces los que no son sus hijos, por así decirlo, no tienen el amor de Dios más que el genérico. El genérico, lo que le llamamos la providencia de Dios. ¿Alguien más? Ahí atrás. Dios los bendiga, hermanos. Mi pregunta es, ¿cómo afrontas el amor filius en un trayecto a pasar al amor ágape? Ok, de hecho el primero es el ágape. Si viví en un filius muchos años, traté de estar en el camino de Cristo, pero me afronto a una ruptura. Ahorita estoy en un trayecto de que no le deseo bien, no oro por ella. En ese trayecto, ¿cómo será el proceso? Bueno, en ese caso hay que buscar la ayuda de Dios, en el sentido de que si nosotros somos sus hijos y Jesús fue vituperado, golpeado de maneras indescriptibles y aún así prosiguió, nosotros debiésemos imitarlo. El apóstol Pedro dice que si Jesús sufrió, nosotros también. Entonces debemos llegar a un punto que cuando alguien nos maltrata, debemos entender que Jesús dijo que debemos amar a nuestros enemigos. Obviamente no es un proceso de filios, ¿verdad? Porque hay un daño de por medio y una reconciliación a veces imposible, no de nuestra parte, sino de la otra. De nuestra parte tenemos que buscar que Dios sane por completo esa situación, hablar constantemente con Dios de cómo nos sentimos, para que gradualmente Dios vaya dándonos control sobre esas emociones negativas y podamos sujetarlas o llevar nuestros pensamientos cautivos a Cristo. De manera que podamos gradualmente poder serle ayuda a ese enemigo cuando lo necesite, sin tener un problema o un conflicto emocional. Ese sería un amor maduro, pero toma tiempo, ¿verdad? No es de la noche a la mañana y requiere que Dios vaya tratando con nuestras vidas y que vayamos avanzando hasta que lleguemos al punto en que nuestro enemigo se vuelva objeto de nuestro amor ágape cuando lo necesite. ¿Alguien más? Buenas tardes. Buenas tardes. Cuando en Proverbios menciona que el temor a Jehová es guardar sus mandamientos, y luego en el Nuevo Testamento menciona a Jesús, quien verdaderamente lo ama, guarda y pone en práctica sus mandamientos, ahí como lo que menciona en Proverbios en realidad es temor o es amor hacia Dios. Aunque es que Jesús hace un contraste contra lo que los fariseos hacían. Si tú lees nada más temor es obedecerlo, se vuelve en un servicio hipócrita, que buscaban diezmar, que el comino y cosas así, eran muy exagerados en tratar de mostrar obediencia, pero la Biblia decía que con sus labios lo alaban, pero su corazón está lejos de ellos. Cuando dijo obediencia quiero y no sacrificio,
O sea, Jesús está hablando que realmente se debe de hacer por amor, no basta simplemente mostrar un temor, no porque sea contradictorio, porque si yo amo a alguien voy a tener temor reverente de esa persona en no ofenderlo, no hacer lo que le desagrada, ¿verdad? Voy a buscar hacer las cosas correctas, pero en ese proceso los contemporáneos de Jesús a quienes recriminaba se estaban escudando en la obediencia a la ley para justificar un servicio a Dios que Dios no reconocía como válido. ¿Ya no hay más preguntas? Muy bien. ¿Avisos?